¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Hoy tenemos un invitado especial. Ha llegado a la provincia para presentar su libro que se llama La clave es la libertad. Enseguida vamos a estar hablando de eso, pero tenemos aquí en nuestro estudio a Agustín Echevarne, economista y director de Libertad y Progreso, a quien le damos las buenas noches y bienvenida, por supuesto. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un placer para nosotros tenerlo acá en el estudio porque vamos a hablar de un montón de cosas. Tenemos media hora y vamos a tratar que en esa media hora puedan ingresar todos estos temas. Agustín, la primera pregunta, bueno, vamos a hacer un poco referencia a su trabajo porque es director general y cofundador de Libertad y Progreso y es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Qué título importante y sumamente abarcativo. Cuéntenos un poquito de la trayectoria y recién hablábamos fuera de aire en qué está abocado en este momento más allá del libro, en qué trabajos. Bueno, yo me dedico 100% a la Fundación Libertad y Progreso, que básicamente tenemos dos objetivos. Un objetivo que es hacer propuestas de políticas públicas para mejorar Argentina, en salud, educación, justicia. Tiene mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. y luego tenemos otro trabajo todavía más grande, te diría, que es lo que nosotros llamamos la batalla cultural, que es básicamente debatir las ideas. Queremos mejorar la calidad del debate de ideas en Argentina, que a nuestro juicio hay ideas que se han infiltrado en nuestro debate de una manera que se ha puesto casi como un lugar común en toda la política, en casi todos los partidos políticos, con raras excepciones, pero que está también en los manuales de texto de los colegios, en las universidades, y que nosotros consideramos que son ideas falsas. Entonces queremos debatir esas ideas que consideramos. ¿Cuál sería una idea falsa, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, una típica idea falsa es cada vez que vos encontrás la palabra neoliberal o neoliberalismo, está lleno de falacias. Ese libro que habla de eso ya te está marcando que ese libro tiene un sesgo académico a la izquierda, pues es interesante que los neoliberales se presentaran ellos mismos y dijeran qué es el neoliberalismo. Jamás vas a encontrar eso. Cualquier persona que te habla de neoliberalismo es una persona de izquierda, que te está criticando algo que no conoce y que no entiende. Me quedo pensando entonces en una frase de la candidata a vicepresidente, expresidenta de los argentinos, de Cristina Fernández, que dijo basta de neoliberalismo en uno de sus discursos en estos días. Ahí ya tenés la típica falacia, porque ¿qué es lo que están diciendo? Ellos dicen el neoliberalismo genera las crisis de deuda en Argentina, o el neoliberalismo genera las crisis de inflación en Argentina. Lo habrás escuchado, está en los libros de textos. Es mentira. Y es muy fácil de demostrar, pero muy fácil de demostrar. ¿Cómo? Los liberales creemos que la deuda es mala. Nosotros decimos la deuda es inmoral, y es inmoral porque es ponerle impuestos a los hijos o a los nietos. Al futuro. Al futuro. Y entonces un principio básico del liberalismo, de toda la historia, es que no podés poner impuestos si no estás representado. O sea, si no son tus representantes los que ponen impuestos. Y vos no sos representante de los chicos del futuro, por lo tanto no les podés poner impuestos. Es un principio básico. Pero además se traduce en que los liberales te van a decir siempre, los vas a ver, todos los economistas que hablan por televisión que son liberales, te van a decir, queremos tener las cuentas fiscales en orden. Déficit fiscal, cero. O en todo caso, superávit fiscal. Si tenés superávit fiscal o déficit fiscal cero, ¿cuánto es tu deuda? Cero. Entonces, si hay una crisis de deuda, jamás es una crisis de deuda liberal. En cambio, ¿quiénes son los que te dicen que hay que tener déficit? Entonces, los políticos que te dicen hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente para que entonces aumente el consumo. ¿Quién lo decía? Precisamente la que critica el neoliberalismo. Claro. Entonces ella decía, hay que salir por el consumo, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Es uno de los eslogans que se ha usado últimamente en la campaña, digo, tanto aquí en la provincia de Mendoza como a nivel nacional, del Frente, ¿no? Ese eslogan, ellos son los que producen el déficit fiscal. Entonces dicen, tomemos deuda para generar esta expansión. Ellos creen que eso va a aumentar la demanda agregada, como decía un economista que era Keynes, y que eso va a poner en marcha la economía. Y que después vas a pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? No funciona. No funcionó 20 veces en Argentina. O sea, hace 70 años que vienen fracasando. Y siempre hacen lo mismo. Siempre ponen plata en el bolsillo de la gente. Ponen planes sociales. Aumentan el empleo público. Gastan de más. Tienen déficit fiscal. Porque sus teóricos economistas, keynesianos, creen en eso. Pero fracasan, le pifian y tenés una crisis de deuda o de inflación. Pues si no les alcanza la deuda, la imprimen, como ahora dice el candidato a presidente, ¿no? Fernández, que dice, bueno, a mí la inflación no es un fenómeno monetario,
no nos preocupa, en el mundo se emite y no hay inflación. Entonces van a emitir, van a imprimir billetes. Sí. Y vamos probablemente a ir a la hiperinflación, pues ya estamos en una inflación galopante. El siguiente paso de la inflación galopante es un proceso hiperinflacionario, que es bastante probable si se aplican esas ideas. Pero ¿por qué se mantienen el error tras el error tras el error y caemos siempre en el mismo problema? Es como un ciclo, ¿no?, que se va repitiendo en definitiva. Quien esté, digo, en el gobierno. Totalmente, pero ¿por qué? Porque en todo nuestro libro de textos dicen que la crisis es neoliberal. Entonces viene un keynesiano, te vuelve a vender el mismo verso y lo vuelves a comprar porque los que hacen la crisis son los neoliberales, te dicen ellos. Es una falacia. Las crisis son neo-keynesianas en todo caso. O son de los políticos que gastan más de lo que les ingresa. Sí. Y es lo que te pasaría en tu casa. Si gastás más de lo que te ingresa, bueno, primero lo financiás con la tarjeta de crédito. Cuando te llaman del banco y te dicen no tenés más crédito, estás en crisis. Bueno, eso es lo que pasa a nivel del país. Agustín, ¿cuál es, de alguna manera, nos has permitido ver un pantallazo porque nos estás opinando o dando datos relacionados con la economía actual del país? Danos una visión un poco más amplia, digo, pensando en que también hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ¿cuál es tu opinión específicamente respecto a ese tema? Es inevitable hablar del fondo, digo. Es inevitable. El Fondo Monetario Internacional es una institución precisamente keynesiana, que lo que trata de hacer es darle crédito a los países cuando están en crisis con esa idea de que vas a salir si te dan deuda. Por lo tanto, un liberal está en contra del Fondo Monetario Internacional. Claro. Es una institución que no debería existir, que lo que le permite a los estados es postergar lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer son reformas estructurales para tener un gasto público razonablemente pequeño que pueda ser financiado con impuestos razonablemente pequeños. En Argentina tenemos un gasto público inmenso con impuestos inmensos y no alcanza, y sobre eso tenemos un déficit fiscal que te genera deuda. Sí. Es todo lo contrario de lo que proponemos los liberales. Entonces no llamen a esto liberalismo, no llamen a esto neoliberalismo. Esto es neokeynesianismo, es populismo, es estatismo, es creer que el Estado tiene que ocuparse de todo. Es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Argentina tiene un nivel de libertades económicas que estamos 148 del mundo. Hay 147 países más libres que Argentina. Y Cristina dice que esto es un gobierno neoliberal. Es absurdo. Sí. Los gobiernos liberales son los que están en los primeros 20 lugares del mundo. Estamos bien lejos, entonces. Estamos bien lejos. Están los países libres. Después están los países moderadamente libres. Después están los países moderadamente reprimidos. Y después está Argentina, entre los países más reprimidos de la Tierra. Es todo lo contrario del liberalismo lo que nos pasa. Y cuando decimos los más reprimidos, específicamente, ¿a qué nos referimos? En las libertades económicas, que son un conjunto de libertades. Por ejemplo, el tamaño del Estado. Cuanto más grande es el Estado, menos espacio tiene el sector privado. Claro. Lógicamente. Cuanto más grandes son los impuestos, menos te queda plata tuya en el bolsillo, porque te la sacan. Entonces vos tenés 163 impuestos, que en Argentina a una persona de salario mínimo le sacan el 50% de lo que produce. Con salario mínimo te sacan el 50%. Y si tenés salarios un poco más altos, te pueden sacar 2/3. Y si trabajás en el campo, y tenés un campo, te sacan el 85% de la renta. Es decir, el Estado es inmenso, la presión impositiva es inmensa, y la gente se tiene que defender. Y entonces tenés mucha gente que se va a la economía informal, a la economía negra, donde ahí pagas menos impuestos, pero también tenés menos productividad, menos acceso al crédito, menos posibilidades de hacer desarrollos internacionales. Y es difícil terminar con esa economía en negro, más allá de que es chica en comparación, pero digo, es la alternativa que tienen algunos. Es difícil terminar con eso cuando tenemos un Estado que abarca mucho, como sostiene, ¿no? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es hacer lo contrario, es achicar el Estado, bajar el nivel de los impuestos, bajar el nivel de regulaciones para que la gente sea más libre. Y entonces, cuando sea más fácil hacer emprendimientos en blanco, directamente esa gente se va a ir pasando al sector blanco de la economía, porque tenés muchas ventajas. Tenés la ventaja del crédito, la ventaja del acceso a los mercados internacionales, la posibilidad de tener inversores de otras partes del mundo. Nadie va a invertir en un pequeño emprendimiento en negro. No, obvio. Para invertir tenés que invertir en algo que sea transparente, no puedes invertir en algo que te oculta las ganancias. Vas a invertir en algo que te muestra las ganancias. Pero para mostrarte las ganancias, primero tienes que tenerlas. Agustín, vamos a ir a una pausa, me encanta, está sumamente interesante la charla. Bueno. Hay un montón de temas para hablar en este rato que nos queda aquí en Chat Político, así que enseguida volvemos, ¿le parece? Excelente. Agustín Echevarne, economista y director de Libertad y Progreso con nosotros. Enseguida vamos a hablar de esta charla que ha dado en la provincia, de su libro, pero hay mucho más para compartir con ustedes. Ya regresamos.
Estamos en el segundo bloque de Chat Político. Ustedes saben, en las redes estamos en Twitter, @SeñalUTV. En Facebook nos pueden encontrar como Señal U. Se pueden comunicar, por supuesto, a través de las redes sociales con nuestro programa. Y si quieren volver a verlo, recuerden también que la opción es a través de nuestra web www.universidad.com.ar. Buscan la pestaña de Señal U, se van a encontrar con la programación, buscan Chat Político y, por supuesto, pueden volver a ver este programa y todos los que quieran del ciclo. Estamos con Agustín Echevarne, economista y director de Libertad y Progreso. Nos vamos a ocupar ahora a hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Y por qué vamos a hablar del tema? Porque apenas se lograba este acuerdo, salieron a hablar y sobre todo a protestar productores, por ejemplo, de la Unión Europea, que decían, bueno, si nos exigen ciertas cosas a nosotros, querían que los productores que van a ser parte del Mercosur y que pueden llegar a ser protagonistas en este tratado, también cumplan con esas reglas. Evidentemente hay que cambiar un montón de cosas para que se pueda cumplir y que concretamente entre en vigencia, ¿no? Totalmente. Lo interesante de los tratados de libre comercio, que no es una apertura indiscriminada como algunos dicen, es todo lo contrario. Te dan tiempo para que vayas adaptando. Pero también es cierto que a los europeos no quieren competir con Argentina en el sector agropecuario. Claro. El sector agropecuario argentino es súper eficiente. Y si le sacamos los impuestos, es tremendamente eficiente. O sea que Argentina va a poder competir en ese mercado y ponerse al tanto de todo lo que te pidan. Simplemente déjennos competir. Ahora, eso sí, nosotros no podemos ponerle impuestos que los que le estamos poniendo al campo. Es absurdo. Claro. ¿En qué tendríamos que modificarnos aquí en la Argentina, por ejemplo? ¿Qué tendría que modificar el gobierno? Bueno, yo no conozco todas las reglas porque son enormes. La verdad es que el mercado europeo está excesivamente regulado. Ellos deberían hacer una enorme desregulación. Pero parte de todas esas regulaciones es pues justamente no quieren competir en el sector agropecuario. Y son puntualmente muy poquitos. Son los franceses, el sector agropecuario francés, es a veces algunos grupos de España, es decir, algunas pequeñas personas que están buscando su protección porque tienen miedo para proteger las ineficiencias que tienen. Entonces, eso es natural, eso pasa siempre en todos los mercados. Pero, sin embargo, los tratados de libre comercio fueron avanzando. Desde la posguerra, después de 1945, el mundo entero se fue abierto. Peleando, discutiendo, debatiendo cómo hacemos, pero finalmente entrando en tratados de libre comercio. Lo que es fascinante es que Argentina no hacía tratado de libre comercio hace muchísimo tiempo. Este gobierno, si te decís algo bueno que hizo, es esto. Es empezar a volver a buscar la apertura. Argentina tuvo 100 años que crecimos más que nadie en el mundo. Gracias a que éramos un país abierto, competitivo y que no teníamos subsidios ni protecciones en la industria. Y a eso llaman el modelo agroexportador. Pero ¿sabés qué? La industria crecía más rápido que el campo. La industria argentina creció más rápido que el campo hasta 1914. Y para 1922 ya era más grande la industria que el campo en Argentina. Y en 1914, por ejemplo, el 71% de todas las manufacturas eran producción nacional en Argentina. Era diversificada la industria. Y después tuvimos 100 años donde fue el país que menos creció del mundo. ¿Y qué pasó entre el lapso de crecimiento y el en el cual justamente paró ese crecimiento? Cambiamos las ideas y dejamos de creer en lo que pongo en el libro, que la clave es la libertad. Entonces dejamos de creer en la libertad. ¿Y cuáles son los culpables? Bueno, muchos, pero en realidad si vos mirás nuestros patriotas, todos creían en la libertad. Belgrano, San Martín, Echeverría, Mármol, Cané, todos eran grandes patriotas liberales. Entonces, ¿qué pasó? En nuestros lemas, el himno nacional, libertad, libertad, libertad. La moneda es en unión y libertad. Es decir, nosotros creíamos en eso, creíamos que el individuo era soberano. Eliminamos las prerrogativas de sangre, éramos todos iguales ante la ley. ¿Sí? No había prerrogativa de sangre, no importaba tu origen, teníamos todos los mismos derechos. Todo eso lo destruimos. Hoy la nueva Constitución del 94 puso las prerrogativas de sangre. Ahora depende de tu origen, tenés derechos de un lado o del otro. Por ejemplo, si sos aborigen, entonces te dan derechos diferentes. Te eliminan los derechos individuales y tenés que volver 200 años para atrás y tenés derechos colectivos. A mi juicio es una aberración total. Claro. Entonces nos han ido perdiendo libertades. En economía, tenías una economía abierta, ahora una economía cerrada. El Estado era chiquito, ahora un Estado inmenso que se mete en todo. Pero el tema de, por ejemplo, hablar de la economía cerrada, ¿no tiene que ver un poco con el proteccionismo? Claro, el proteccionismo es una de las maldades que nos han ocurrido. Porque ¿qué es lo que protegen los proteccionistas? Protegen las ganancias de los empresarios ineficientes, que te están haciendo productos que no son competitivos en precio o calidad. Simplemente.
En cambio, fíjate una cosa, los socialistas del siglo XX decían hay que tener una economía abierta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener, primero, un salario fuerte, es decir, en moneda sana, no tener un banco central que te esté prostituyendo la moneda. Y segundo, una economía abierta para que el salario puedas comprar los mejores productos del mundo al mejor precio. Es decir, proteger al consumidor, al asalariado, no al empresario. El empresario que compita. Claro. Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? De la visión específica que hay con respecto a la Unión Europea, las posibles reformas o de cómo está ubicada Argentina frente a esto. También no podemos dejar de hablar de lo que sucede en la economía mundial. Y ahí vamos con el tema que hablábamos recién, el proteccionismo. Mientras algunos países toman medidas absolutamente proteccionistas, perjudicando a otros, otros deciden tener tal vez más apertura. ¿Cómo ve el panorama a nivel internacional de la economía? Bueno, es interesante lo que pasó en América Latina. América Latina, si comparás con el sudeste asiático, América Latina era cerrada, teníamos un modelo de sustitución de importaciones y queríamos tener todo producido acá. Y no funcionó. Del lado, en cambio, del sudeste asiático, tenían un modelo de promoción de exportaciones, o sea, insertarse al mundo. Y entonces cuando te insertás al mundo tenés que tener bienes de la calidad mundial. Claro. Cuando estás cerrado, puedes tener bienes de una calidad muy inferior a la del mundo. Y como el mundo está mejorando la tecnología rápidamente, que es otro de los temas que toco en el libro, que la aceleración de la tecnología, cada año que estás cerrado te alejás más del mundo. El mundo va creciendo rápidamente en su desarrollo tecnológico y en cambio nosotros nos vamos quedando retrasados. En cambio, a partir de hace unos años atrás, vos fíjate, hace 100 años atrás Argentina competía con todo el mundo. Sí. En algún momento tuvimos una teoría que decíamos no podemos competir contra los países centrales, porque ellos tienen mucho capital. Entonces nos cerramos contra Estados Unidos, Europa, etc. Después empezamos a decir, bueno, pero tampoco podemos competir contra los países que tienen bajos salarios. Entonces nos cerramos contra China y el sudeste asiático. ¿Y ahora qué pasó? América Latina, la mitad, se abrió al mundo. Y entonces tenés la Alianza del Pacífico, compite con todo el mundo. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Argentina? Dejó de competir con América Latina. Y nos encerramos en el Mercosur. Y el Mercosur ni siquiera logró comerciar internamente. Sí. Tenemos enormes trabas para comerciar entre Brasil y Argentina. Ahora tenemos en Brasil un gobierno que quiere abrirse al mundo. Y es una oportunidad enorme, y Macri lo vio claro, que era una oportunidad de cambiar, y ahí se aprueba el acuerdo con el Mercosur. Que, ojo, tiene que ser ratificado por los gobiernos, tanto del Mercosur como los gobiernos europeos. Y por supuesto va a estar el lobby de los empresarios tratando de que esto no ocurra, porque los vas a obligar a competir. Y competir implica tener que invertir, tomar riesgos, modernizarte, hacer productos buenos, eficientes, baratos. No es sencillo, pero ese es el desafío y hay que hacerlo. Me quedé pensando en esto de competir y la tecnología obviamente es una de las patas necesarias, ¿no? Estar, digamos, a la par de la tecnología o en igualdad de condiciones con los países que están más desarrollados. ¿Cómo está Argentina con respecto a eso y qué cambios hay que hacer? Porque también esto significa invertir más en educación para que la educación nos ayude a ponernos a la par de la tecnología también, ¿no? Sí, yo no solo invertir, nosotros necesitamos una revolución educativa, cambiar completamente. La Argentina ha transformado su sistema educativo en un sistema de adoctrinamiento, cuando debía ser un sistema de multiplicar las capacidades de las personas. Y además las diferentes capacidades, y con una enorme diversidad de oferta educativa. No puede haber un modelo de educación, tiene que haber diversos modelos de educación y los padres ir al mandar a sus hijos a la escuela que quieran, para desarrollar distintas habilidades. Por ahí tenés una hija que es danzarina, o sea, tiene que aprender el ballet. Claro. A través del ballet va a desarrollar todo su cerebro y después va a poder aprender todo, matemáticas, lo que sea. Eso está demostrado. Hoy se sabe mucho en neurociencias. Otros van a tener habilidades de deportes, otros intelectuales, más de matemáticas, otros verbales. Hay muchas inteligencias diversas, no hay un modelo educativo. Entonces lo que hay que hacer es transformar la educación y no es tan difícil. ¿Sabes cómo se hace? Nosotros proponemos la tarjeta EduCard. Sí, ¿cómo sería? Entonces vos le das una tarjeta a los padres que pueden utilizar para pagar la educación de sus hijos en cualquier institución, sea estatal o sea privada. Entonces podemos competir a todo el mundo. Ahora, si de las escuelas estatales no están funcionando bien y la gente se va a una institución privada, el cheque del Estado va a acompañar al padre. Entonces, ahora se fueron, por ejemplo, 350.000 chicos del Estado, de las escuelas estatales, a las privadas, pero no lo acompañó el cheque. Entonces, esa gente que muchas veces es de origen humilde, está pagando 2 veces la educación. La paga con sus impuestos y después tiene que volver a pagarla en el sector privado. Claro. Nosotros decimos, dale la tarjeta como la SUBE, una especie de SUBE para la educación. Y que invierta en la educación del hijo donde realmente sienta que recibe la educación que se merece. Y posiblemente a 2 hijos diferentes, que tienen diferentes habilidades, los mandarás a 2 lugares distintos. Claro. Yo a mis hijos los mandé a 2 colegios distintos, por ejemplo. Pero yo podía hacerlo porque pagué la educación.
¿Y por qué no lo pueden hacer los demás? Les digo, démosle el derecho a la gente de elegir la educación que tiene. La libertad de elegir es fundamental. Lo han hecho países como Suecia, que acá se ven como un país socialista. No, Suecia no es un país socialista, es un país que ha adoptado la libertad para elegir. Entre otras cosas, elegir la educación. Bueno, la libertad evidentemente es la palabra clave. Enseguida vamos a seguir hablando de otros temas. Vamos a ir a una pausa, Agustín. ¿Cómo no? Agustín Echevarne, economista y director de Libertad y Progreso, con nosotros. Ha llegado hasta la provincia a dar una charla, a presentar un libro y tenemos el lujo de tenerlos aquí en el estudio de Chat Político. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Tercer y último bloque de Chat Político. Aquí estamos compartiendo con ustedes una edición, podríamos decir especial, porque tenemos un invitado especial, economista y director de Libertad y Progreso, Agustín Echevarne, que además ha venido invitado por el Partido Libertario aquí en la provincia de Mendoza, un espacio que está creciendo, ¿no? Es un espacio que lo que tiene muy lindo es que está con muchos jóvenes. Los jóvenes tienen una gran ventaja, no tienen tantos prejuicios. Entonces, cuando vos les mostrás las falacias, las ven inmediatamente. Entonces, basta tener un liberal en un curso, en un aula, uno solo te cambia todo el curso. Por una cuestión muy simple, las falacias son tan evidentes y los chicos no tienen tantos prejuicios. La gente grande ya tiene prejuicios armados. Los chicos no. Con lo cual, cuando simplemente nosotros... Y además hoy está toda la tecnología y toda la información está en el celular. Bueno, desde el pensamiento libertario están creciendo, digo, no solamente en Mendoza, sino a nivel nacional. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para nuestro país? Bueno, fundamentalmente las propuestas son, por supuesto, mayor libertad en todo. Sí. Mayor libertad en general, en todo. Pero hay temas muy específicos. Argentina estamos totalmente agotados de la presión del Estado sobre las personas. Entonces el Estado es lo más, es una especie de endioseamiento del Dios Estado que tiene que dar todas las soluciones. Que nos tiene que responder siempre, además. Que te tiene que responder siempre. Las campañas electorales a mí me parecen patéticas. Por ejemplo, cuando un candidato dice, a mí se me cuelgan del cuello y me piden que los proteja. Yo quiero tener ciudadanos libres. No quiero tener chicos que se le cuelguen a los políticos y les pidan que los protejan. Yo quiero tener ciudadanos que sean capaces de multiplicar sus habilidades. No quiero tener un sistema que haya un 30% de la gente viviendo de prebendas del Estado, ¿no? De los planes sociales, atrapados en esa trampa de la dependencia estatal. Dijo la palabra clave, le iba a preguntar sobre eso, obviamente a muchos políticos le conviene esa dependencia, Por supuesto, ¿no? Pero los mantiene en la pobreza para siempre. La Argentina era un país donde sacaba a la gente de la pobreza muy rápido. Acá llegaban pobres en los barcos de Europa, cientos de miles de personas, y salían de la pobreza en 15 años. Bueno, ese es el sistema que nosotros queremos. Para eso tenemos que eliminar 153 impuestos, ¿no? Y dejar 10. Esos 10 impuestos tienen que ser lo más pequeños posible y por supuesto hay que reestructurar el Estado. Claro. Reestructurar todo el sistema de planes sociales. Yo no le daría ningún peso a la gente sin trabajar. El mejor plan social es un buen trabajo. Claro, porque además dignifica, obviamente, que es el objetivo principal del que tiene el trabajo en sí, ¿no? Totalmente, además está muy demostrado que las personas que terminan viviendo en la dependencia económica puede ser porque sea un hijo de un padre rico, o puede ser porque sean aborígenes que los metiste en una reserva ecológica, aborigen, que les das todo. Pero esas personas van a vivir muy mal. Eso está estudiado. Calvin Helling, por ejemplo, es un aborigen canadiense y él demostró que los aborígenes en las reservas en Canadá, que les dan educación, alimentos, casa, todo gratis, ¿qué les pasa? Se deprimen. Tienen el doble de drogas, 5 veces más drogas, perdón, que los demás. O sea, el nivel de alcoholismo es 5 veces más alto. El nivel de suicidios es el doble. Qué terrible. El nivel de accidentes de autos es el doble. En cambio, los aborígenes que se van de allí y salen a competir con el resto de los canadienses en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de privilegios, les va mucho mejor. Ya no se deprimen, son autosuficientes. Al ser autosuficiente, recuperas confianza, ganas de progresar. Yo quiero una Argentina donde tengamos ciudadanos libres con ganas de progresar, que por supuesto con un nivel de educación de excelencia, no el desastre educativo que tenemos hoy. Nosotros éramos el número 1 de América Latina. Hoy estamos sextos entre 8 países que toman los test de PISA en América Latina. La declinación ha sido fenomenal. Yo soy profesor hace 30 años en la universidad. He visto decaer el nivel de la educación argentina de una manera espectacular. Lo saben todos los que están en educación. Pero se puede cambiar muy rápido. Yo soy muy optimista. Hoy existe la tecnología. Hoy los chicos de 4 años pueden aprender inglés en 3 años. Gratis, con aplicaciones de teléfono. Claro. Entonces, hoy los celulares son una herramienta extraordinaria para la educación. Se conectan con chicos de otros países y empiezan a aprender jugando.
O sea, las posibilidades son infinitas. Agustín, la pregunta obligada con respecto a esta propuesta de que no hayan planes sociales o que sean mínimos, y digo, hasta los propios candidatos, algunos, con el riesgo de caer antipáticos, hablan de que tengan fecha de vencimiento, que tengan un lapso y nada más que eso, por bien de todos, dicen, para incentivar el trabajo y sobre todo para que el Estado no tenga que cargar con todo eso que significa, sin duda, mucho dinero. ¿Qué pasaría en ese caso que sea aplicable una opción como esa? ¿Cómo se podría paliar el impacto social que generaría una medida como esa? Mira, ¿no? es muy interesante ver lo que hicieron los países detrás de la cortina de hierro, ¿no? Se cae la cortina del hierro, aplasta el socialismo, pero quedan los países que eran comunistas. Eran 15 países comunistas, no había un solo empresario. Porque el empresario, la definición es que tomás riesgos. Hacia todo el Estado, nadie tomaba riesgos. Claro. Entonces, 5 países decidieron, mira, acá lo vamos a hacer de shock. Y 10 países dijeron, acá vamos a poner amortiguaciones, lo vamos a ir haciendo de a poquito y qué sé yo. ¿Quién crees que le fue mejor? El de shock, seguramente. El de shock. Tenés que hacerlo de shock, pero para hacerlo de shock tenés que tener una economía que rápidamente empiece a crear empleo privado. Pero para crear empleo privado tenés que rápidamente bajar el nivel de los impuestos. Si no, no hay inversión. No hay inversión, desregular, pero no inversión de afuera, inversión de adentro. Inversión de adentro. También de afuera. Pero vos necesitas que las personas digan, confíen en esto, ganen plata. O sea, no que está puedan mal. arriesgarse a tomar, por Claro. ejemplo, un crédito porque van a tener una respuesta económica. Totalmente, o apostar su propio dinero que a veces lo tienen abajo del colchón y tomar gente. Pero para tomar gente no puede ser un castigo tomar un empleado, tiene que ser una cosa fácil de entrar, salir de un trabajo. Te va mal, bueno, simplemente reducís la cantidad de gente, te va mejor, aumentás la cantidad de gente. Hoy hay mucho más flexibilidad para entrar y salir de los trabajos. Eso está pasando en todo el mundo. Entonces los países que han hecho reformas laborales no tienen desempleo. Ahora, necesitas un país con reformas laborales para no tener desempleo y la capacidad de generar 4 millones de empleos para toda la gente que tenés que absorber. Los que vienen de los planes sociales, el millón de chicos que en 4 años va a ingresar al mercado laboral. Porque cuando se juntan ahora están hablando todo el mundo de hacer los pactos sociales, empresarios, sindicatos. Nunca se sientan en la mesa el millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral. Y no van a trabajar en las empresas de los viejos. Van a crear sus propias empresas. Y ellos no están en la mesa de negociación. Yo no quiero esos pactos sociales. Yo quiero reglas de juego parejas para todos, con muy bajos impuestos, muy bajas regulaciones, con la posibilidad de expandirte al mundo rápidamente y con un cambio en la educación fenomenal. Pero en el medio están, por ejemplo, también los sindicatos, ¿no? Cuando uno habla de reforma laboral, inevitablemente ellos van a intervenir y de alguna manera se van a resistir a la reforma. De hecho, ya lo vienen manifestando. Sí, hay algunos sindicalistas que ya saben que eso va a ocurrir y ya están trabajando en cómo hacerlo por supuesto, por ahora son minoría. Y tal vez sean un escollo, sin duda, pero vos no podés frenar a la Argentina por los sindicalistas. O sea, claramente si ellos quieren mantener la forma de trabajar de los contratos de 1975 con tecnología del siglo XX, les cuento que ya estamos bien avanzados del siglo XXI y tengo que estar pensando en la segunda mitad del siglo XXI, porque los chicos van a estar trabajando con una tecnología completamente diferente a la actual y con una movilidad de trabajos muchísimo más grande. Los chicos hoy no se quedan más de un año en un trabajo, 2 años. Se mueven rápidamente, o sea, los esquemas son completamente distintos. Y no es la industria. Los políticos viejos dicen, acá hay que defender el trabajo industrial. Eso es viejo. Ahí no está el trabajo. Por ejemplo, una película de cine, ¿sabes cuánta gente trabaja en una película de cine como la otra vez fui a ver Rapsodia Bohemia? 15.000 personas. Ahora, por ahí trabajan 6 semanas, 7 semanas, y después se van a otra película. Claro. Entonces vos tenés una movilidad de trabajo fenomenal, pero tenés Netflix que hace... Que está generando contenido constantemente. Constantemente. Después tenés los youtubers. Hoy hay una enorme cantidad de trabajo nuevo en las redes sociales, en los WhatsApp, las aplicaciones, en la economía del conocimiento, lo que llaman ahora la economía naranja. Eso está un boom. Y Argentina tiene una gran ventaja sobre eso. Por ejemplo, en los 90, Argentina produjo el 50% de las empresas .com. Teniendo 1/10 de la población de América Latina. O sea, proporcionalmente somos 5 veces más creativos. Aprovechemos esa creatividad de los jóvenes, de los chicos. Yo confío en la gente. No creo de ninguna manera que tienen que ser unos pobrecitos que les tenemos que dar dádivas y que vivan de dádivas durante toda la vida. Les puedes dar en un momento de recesión, por ejemplo 2001, 2002. Claro. Bueno, pero con un límite de tiempo. Lo que fue una aberración es lo que hizo el kirchnerismo. Porque en una época de expansión económica, con los precios de los commodities altísimos, multiplicó los planes sociales, cuando tendría que haber multiplicado el trabajo privado y los pocos planes sociales, no eran pocos, eran 1,5 millones de planes sociales, tendrían que haber desaparecido. ¿Y cuál era el objetivo? ¿La dependencia? Obviamente, pero obviamente. Si no, ¿por qué pasaste de 1,5 millones de planes sociales a 8 millones de planes sociales? Pero ojo,
Cuando llegó Cambiemos, lo cierto es que tampoco cambió el sistema. No tenía manera de... no encontraron la manera, ¿no? Eligió el gradualismo, y el gradualismo no funciona. Acá hay que tener coraje, hay que apostar a hacer reformas profundas. Argentina no funciona. Desde el año 50, de 1950, Argentina es el país que estuvo más tiempo en recesión junto con el Congo. No funciona. Tenemos que cambiar las ideas, abrir la mente, pensar distinto, entender que que el consenso de la política argentina, de los industriales y los sindicalistas, está equivocado. Pero tienen que comprenderlo ellos mismos. Y si no lo comprenden ellos, lo van a comprender los jóvenes. Y probablemente en los próximos 10 años van a reemplazar a toda esta clase política y vamos a cambiar a Argentina. Yo sé que el tema, la prioridad en el caso de Agustín Echevarne es la economía, pero queríamos también tocar un tema, porque es parte de la actualidad. Mi prioridad es la educación. Bueno, la Soy educación, economista, sos economista. Pero yo tengo clarísimo que la educación es clave. Abrir las mentes es la clave. Es pensar distinto, es descubrir las falacias. Por ejemplo, una gran diferencia entre los socialistas y los liberales, ¿sabes cuál es? Los liberales te van a decir, lee todo. Lee a los socialistas y a los que no son socialistas y mirá las cosas de todos los ángulos posibles. Claro. Los socialistas se quieren encerrar en su propio pensamiento. Claro, no te aconsejarían leer todo. De ninguna manera, nunca te van a aconsejar Bueno, eso. y queríamos ya sobre el final, vamos a repasar un poco lo de tu libro rápidamente porque no nos queda tiempo, pero sí queríamos saber cuál es la opinión que tenés sobre un tema que hoy por hoy a los argentinos nos interesa, y es el tema de la posibilidad de la legalización del aborto, teniendo en cuenta que el año pasado hubo un proyecto que quedó a mitad de camino y que se va a seguir hablando del tema porque dicen desde varios sectores, sobre todo los que luchan por esa posición, por que se apruebe una ley, que es un tema en el cual el Estado se tiene que hacer cargo, y sobre todo porque es un tema de la salud pública, ¿no? Sí, mira, en el liberalismo hay diferentes concepciones, porque básicamente la duda ahí es cuándo hay un ser humano distinto, distinto de la madre. Más allá de que esté adentro de la madre, es distinto de la madre. Entonces algunos van a decir desde el momento de la concepción, otros te van a decir a partir de la semana, y ahí empieza una discusión muy larga. Algunos dicen de la 10, de la 14. Si hay un ser humano desde el momento de la concepción, obviamente no lo puedes matar. Si en cambio tenés un periodo de tiempo donde no es un ser humano, entonces lo podrías matar. Esa es la discusión. Ese debate yo no pretendo ganarlo. Lo que digo simplemente es que tenemos que aprender a legislar donde estamos en desacuerdo y buscar en qué podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, en que lo que está mal son los embarazos no queridos. Claro. Y ahí el 100% de los argentinos podríamos estar de acuerdo que hay que hacer una campaña para reducir, si es posible, a 0 los embarazos no queridos. Tecnológicamente hoy podés llegar casi a 0. Y desde el punto de vista de los que son católicos que dicen a través de la abstención, también. Pero lo podés hacer, si no es con la abstención, con métodos que hoy se conocen, que es fácil más o menos cuidarse. Entonces, aprender a cuidarse es básico. Entonces yo digo, en lugar de pelear permanentemente y buscar los conflictos, saber que pensamos distinto, sí, bueno, pensando distinto, ¿cómo podemos legislar poniéndonos todos de acuerdo? Porque tampoco puede ser que el 50% más uno tenga la razón y el 50% menos uno no. Claro. Entonces el 50% más uno se va a imponer sobre el otro. A mí eso no me gusta. Yo lo que quiero es que tenemos que seguir conversando y empezar a ponernos de acuerdo en algo que sabemos que no vamos a estar de acuerdo en lo fundamental. Claro. ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Empieza en el momento de la concepción, que es lo que yo creo, o no? Pero yo no pretendo convencer a los demás. Lo que pretendo es que respeten las distintas opiniones. Y a partir de ahí tenemos que aprender a legislar en conjunto y no salir a una guerra en las calles. Sí, y además, en este caso, teniendo en cuenta algo que es fundamental y que vos mencionado en más de una oportunidad, el tema de la educación. Nos corre el tiempo. Es clave. Es clave la educación. Y vamos a hablar de la clave, la libertad del libro, básicamente, ¿por qué la gente tiene que leerlo? Bueno, este libro, primero porque son años y años y años de estudios, resumidos en apenas unas pocas páginas. Y lo que te va a mostrar es, yo carreteo muy lento, te muestro 1 millón de años donde la pobreza era lo normal. O sea, no hay causas de la pobreza siempre existió. Y en un punto empieza a crecer rápidamente la producción de bienes y servicios. En Inglaterra, en el norte de Europa. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué de ahí se extendió a otros países, a Estados Unidos, Argentina, del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Por qué después al sudeste asiático? Voy repasando todos los países que salen de esa chatura de la pobreza y logran una expansión fenomenal y salen de la pobreza. Y la clave es la libertad. Bueno, así se llama el libro, lo vamos a mostrar.
para que ustedes obviamente puedan comprarlo a través de Mercado Libre. La clave es la libertad, de Agustín Echevarne. No nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Éxito gracias con a el ti. libro. Un placer, muchas gracias por estar. Me encantó estar acá contigo y por supuesto porque me des esta posibilidad de anunciar el libro. Bueno, seguramente vamos a tener otra oportunidad de hablar nuevamente. Muchas gracias por venir a esta invitación y será hasta la próxima. Excelente, Claudia, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes cuando volvamos a hacer Chat Político. Recuerden, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar.